Buen día, gente del IAE. Hoy, 1 de mayo, fiesta de San José Obrero, leemos del Evangelio de San Mateo que al llegar a su pueblo Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le viene, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Es un evangelio que habla de cómo fue recibido Jesús cuando empezó su vida pública en su propio pueblo, en Nazaret, y de cómo la gente se queda asombrada de que Jesús hubiera empezado a predicar. Y llega un dato casi así marginal de lo que acabamos de leer, que es lo que la Iglesia aprovecha hoy para la fiesta de San José, que es la profesión de Jesús. Y mientras uno puede mirar a Marcos, a Lucas, cada uno lo presenta de otro modo a este mismo pasaje, pero Mateo dice: el hijo del carpintero, el hijo de José, el carpintero. Hay una nueva, por así decir, versión de la traducción del griego del Evangelio en la que la palabra carpintero se refiere con la palabra tekton, que es la palabra griega de la que viene la palabra arquitecton, y que no se refiere al carpintero de taller, sino que se refiere al carpintero de obra, al carpintero, en concreto el tekton era el que trabajaba la piedra y la madera, y sobre todo que se ocupaba en cosas de la construcción. Nos pone un dato sobre el hombre al que Jesús llamaba papá, aunque no era propiamente su padre, a San José, el tekton, el constructor, el trabajador de la construcción. Y la otra versión del Evangelio va a decir Jesús carpintero. Jesús fue tekton y aprendió a trabajar en la construcción con su papá, como aprendían los jóvenes en aquella época. Jesús carpintero, José carpintero. Hoy está al centro de la fiesta el trabajo del hombre, que es su manera de puntos suspensivos. Yo te preguntaría a vos, ¿no? ¿Para qué trabajas? He hecho muchas veces la pregunta esta. Es muy lindo preguntarla, tal vez para poner en evidencia cosas que no podemos tener en cuenta. ¿Por qué trabajas? Porque no me queda más remedio, hay que trabajar. Todo el mundo tiene que trabajar. Sí, pero ¿por qué hay que trabajar? Y bueno, porque hay que traer plata a casa y sostener una familia. Muy bien, y para ganar más plata, quiero trabajar más y ganar más plata. Muy bien, pero ¿para qué trabajas? Y porque eso me va a permitir realizarme. Perfecto. Pero ¿para qué trabajas? ¿Por qué tenés que meterte dentro de esa gran rueda de la vida que está hecha de levantarse todas las mañanas y de poner los propios talentos, la propia fuerza física para sacar adelante un trabajo que cansa, que agota, que consume? Y uno puede seguir dándole vueltas a respuestas que son secundarias y tal vez podemos pensar en algo que nos puso muy en evidencia el encierro de la pandemia del año pasado. Se frenó el trabajo, cosa que es un drama para el país, porque no podemos repartir lo que no se produce, pero se paró la economía. Pero hay una serie de cosas que yo sé que podía ir a encontrar. Podía ir al súper y entonces encontraba la comida necesaria, podía ir a un determinado lugar con un medio de transporte de alguien que salía todas las mañanas a la vereda de mi casa y estaba la calle barrida y no la ciudad hecha un asco. Había una serie de personas poniéndole el hombro a la enfermedad en los lugares donde mejor se la atendían, los hospitales, médicas, médicos, enfermeras, personal de salud. Uno de repente miró a una serie de personajes que tal vez antes no habían sido puestos en evidencia. El cajero de un supermercado, una trabajadora del delivery. Y uno dice: ¿qué es el trabajo? Es una forma en la que hacemos este mundo más vivible y nos repartimos tareas para tratar de hacerlo cada vez más humano. El mundo hoy es más humano o menos humano que hace 200 años.
yo diría que en gran medida es mucho más humano, porque hay mucho trabajo puesto en juego y el trabajo es lo que nos permite levantarnos a la mañana y darle un botoncito y que se prenda la luz. Nos permite que puedas estar ahora mirando estas palabras y escuchándolas en la red, porque hay gente que está trabajando y que ha trabajado antes para hacerte una computadora, para hacerte las conexiones de tu casa, el piso en el que estás parado, los muebles en los que estás apoyado. Todo eso es fruto del trabajo de personas que han venido antes que vos y lo ponen a tu disposición para que vos pongas lo tuyo. Y entonces me puedo dar cuenta de que el trabajo puede ser un lugar muy importante en el cual yo construyo con amor el mundo de hoy. Fíjate, si pudiéramos llevar a la práctica aquellas palabras del poeta libanés americano Khalil Gibran, ¿no? Decía, work is love made visible, ¿no? El trabajo es el amor hecho visible. ¿Amás con tu trabajo? Abogado, ama de casa, CEO de una empresa, qué sé yo, cura, cualquiera, ¿no? ¿Amás con tu trabajo? Bueno, pues individual es un lugar problemático porque hay gente, Jesús trabajaba en la construcción, había un poco de todo. Si yo pudiera inspirarme en el día de hoy en pensar por qué hago mi trabajo y cómo podría hacerlo mejor amando este mundo, sería muy interesante. Creo que a la Argentina le hace falta una gran dosis de cultura del trabajo y los cristianos deberíamos colaborar en esto mostrando cómo se puede amar en el trabajo. Además, para los que somos del Opus Dei, esta idea está al centro de nuestro modo de vivir la fe, mirarlo a Jesús trabajando, aprender de él y después mostrarles a otros ese ejemplo para que puedan sacar de él ese modelo de vida de un hombre dedicado al trabajo de los demás. Jesús se entregó en la cruz, pero también se entregó construyendo casas para otros, construyendo cosas para otros, poniendo no solo las manos, sino también la cabeza y el corazón. Si nos puede servir de inspiración, bienvenido sea. Nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.